Hola a todos, bienvenidos a Canino Observante, un espacio donde se encuentran diferentes puntos de vista, acercamientos, lejanías alrededor de la cultura visual, la historia del arte y hoy, la música. Llegamos a nuestro sexto capítulo, episodio, final de temporada, de esta primera temporada, donde tocamos diversos temas, los cuales estamos encadenando y articulando para entender un poco más esto del tema cultural. Hola Andrés. Willy, muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos estén escuchando, nos estén viendo. Bienvenidos a esta ventana que nos permite de alguna u otra forma hacer una interacción frente a diferentes temas. Y hoy, después de 5 episodios, llegamos a la parte final de eh, de nuestra bienvenida, que es la música. Pero entender la música es una cosa compleja en tanto como lo vimos en el capítulo anterior. Entendemos que hay unos centros, unas periferias, unos efectos rizomáticos que aparentemente solo vendrían a ser parte de la cultura visual. Sin embargo, cuando lo ponemos un poco más en perspectiva, nos damos cuenta que los procesos musicales y los amalgamientos y los cruces y las transiciones de la cultura musical tienen casi que la misma dinámica que de la cultura visual. De allí, entonces, parte una cosa muy importante, es que no hay que desconocer los diferentes orígenes de lo que nosotros consideramos hoy música moderna, que parte de diferentes puntos en el mundo, de unas localidades que nos ponen en específico temas, ritmos que previamente también fueron amalgamados. Claro, entonces, Previamente también fueron una mezcla de algo. En el caso de Latinoamérica, tenemos lo indígena, autóctono de la región, tenemos lo negro, traído en barcos desde África, forma de esclavos, pero que trajeron todo un bagaje cultural, toda una herencia musical, toda una herencia cultural. Y la parte blanca, digámoslo de esa forma, de todos aquellos que fueron los colonizadores de este territorio. que también vienen de una amalgama. Exactamente. Pero si nos ponemos acá en el contexto latinoamericano, vamos a encontrar cosas bien importantes. La primera es que aquí no habían instrumentos de cuerda y tenemos un origen con los instrumentos de viento. Esa es la primera, indígena al viento. Lo afro trae toda la percusión de tambores y lo europeo trae todo lo que son música de cuerdas. Aquí empieza ya a generarnos una amalgama que nos construye, digamos, o empieza a darnos sentido o a construirnos como una raza, como una cultura que tiene por su naturaleza estas mezclas. Y esas son las tres mezclas que nosotros podríamos denominar primigenias para lo que somos hoy. Si nos fuéramos un poquito más hacia el fondo, encontraríamos otras intervenciones culturales dentro de la cultura europea, bien sean de origen árabe, bien sean de origen eh, de Anglo. Asia Menor, ¿sí? Entonces vamos a ir de Asia como tal. Todo esto nos lleva a traer todo un bagaje que hoy vamos a tratar de explicar desde la forma cultural y desde la forma musical. Bueno, no sé qué tanto desde la musical, no somos músicos, Ok, no somos más bien músicos, es cierto. desde el contexto cultural. Entonces,
como para dejar en claro y organizar toda esta cantidad de ideas. Nuestros sonidos también se mueven y se siguen moviendo por esos mismos canales culturales por los que se ha movido la imagen. Entonces, todo el desarrollo cultural se mueve también por esos canales y por esos cruces que nosotros encontramos y en esos procesos culturales como colonizaciones, conquistas y demás. Entonces, no solamente viene la imagen, sino también viene otros temas en la cultura. Y en este caso, vamos a hablar de los sonidos, de esa amalgama de sonidos que se da precisamente en esta América que en su momento fue una periferia. Es claro que, no sé, o sea, sí podría decirse que es una periferia, Fue, por eso te digo, en su momento. podría haber sido, ¿sí? Pero podríamos entrar a un proceso mucho más complejo de ver cómo los caminos, musicalmente hablando, es decir, de los sonidos, se conectan en esta América, que en su momento fue el centro de su propia cultura. Ah, sí. No es hasta cuando empezamos con el blanqueamiento histórico y con lo exótico a vernos como periferia. ¿Y a qué voy con eso? Y volvemos un poquito al tema de lo eurocéntrico, Claro. ¿sí? Entonces nos traen determinadas cosas y además nos traen también un bagaje afro, un bulto de cosas de lo afro, desde lo musical, desde lo cultural, desde la percusión, que empieza a tener otras connotaciones y a mezclarse. De allí entonces empiezan a partir una serie de sonidos que aunque se vuelven exóticos en su momento, ¿sí? Hoy podríamos fácilmente decir que fueron epicentro, fueron el centro de la construcción cultural de una identidad de un continente. ¿A qué voy con eso? Si yo traigo la música indígena, la música europea y la música afro, indistintamente de cuál sea el orden, aquí alguien estuvo pensando qué pasaría si. El proceso ya lo conocemos: experimentación, fusión, interacciones Medios de comunicación. socioculturales, Para los afros era un proceso de comunicación, era la manera que tenían ellos de comunicarse entre sí por medio de sus tambores. Era ritual también, Claro, igual era que la ritual, música era completamente indígena, ritual, claro. ritual. Y era un medio también de comunicación entre ellos, que no tenían un idioma arraigado, pero a través de sus tambores podían tener ese tema de comunicación, ¿no? Entonces, no solamente era algo de entretenimiento como lo era para los blancos, sino para los negros, para los afros, esclavos, era una manera de comunicarse. Y para los indígenas era una forma, claramente también de comunicación, pero era una comunicación ritual. Ritual. Conexión Entonces, con sus dioses. con las deidades. Entonces empecemos aquí a ver esa primera transicionalidad. A mí me gustaría que hoy pudiéramos tratar el tema transición, ¿sí? ¿Qué es una transición? Es un paso de un punto a otro punto, pero esas transiciones no se dan por autonomacia. Esas transiciones se dan por procesos de conexiones, tal cual como lo hablamos con el rizoma. Pero entonces aquí el rizoma se nos volvió chiquito, se nos volvió pequeño, ¿sí? Porque teníamos las tres cosas en un solo espacio. Ver, No estaban o sea, me refiero, no estaban tan alejadas geográficamente. pero en un ¿Por qué? espacio gigante como era el continente americano, ¿no? Claro, O sea, pero cuando empezamos a entender la transicionalidad de una forma en la que yo ya no estoy apartado o ya no soy el centro, sino que a este centro llegaron otras cosas culturalmente hablando, el rizoma particularmente siento que se cierra un poquito. Ya no es un rizoma tan extenso, en términos de que ya empieza a jugar, digámoslo de esa forma, de local los otros ritmos.
Y en esas transiciones se empiezan a amalgamar los sonidos y nos empiezan a llevar o a reconocer ritmos puntuales. ¿A qué voy? Mezclo música indígena, mezclo fácilmente música indígena, flauta de millo. Mezclo, entra el tambor y entonces, bueno, la tambora o el llamador, el alegre negro, tengo una base rítmica que ya está jugando, ¿sí? Y eso se convierte, también tengo que ponerle un baile, digámoslo de esta forma. Entonces voy a coger las formas de los vals europeos y los meto acá. Con un sabor, con una rítmica, con una métrica diferente y pácate, me nace una cosa que se llama cumbia. Estoy hablando de una cosa que al parecer no tendría por qué ser como tan importante, pero si uno lo ve Es culturalmente bastante importante. hablando, es muy importante. Porque vemos que ese proceso se da, por ejemplo, en Colombia, ese nacimiento de la cumbia se da específicamente en un sitio geográfico, en el Río Grande de la Magdalena, ¿sí? En la zona Caribe. En la zona Caribe. Y vemos cómo, por ejemplo, esos procesos pasan en otras partes de América, hablando en el término en sur, como entre esa amalgama entre Uruguay y Argentina en el Río Grande, en el río, perdón, de la Plata. ¿Sí? También se da ese proceso donde esa mezcla comienza a traer y a la creación de esos sonidos nuevos, ¿no? Ahí podríamos hablar y detenernos un poquito. ¿Es un sonido nuevo Son sonidos nuevos en el sentido de que vienen o es porque una se dan, reinterpretación y una apropiación cultural? Porque podríamos estar hablando de que ya hay unas apropiaciones culturales claro que hay que apropiaciones generan. culturales, pero generan algo nuevo, algo que no Ok, existía, ¿sí? Es como cuando sí. hablamos de innovación, cuando hablamos de creatividad y el tema de la innovación es hacerle un pequeño, hacerle ese bemol que hace que cambie automáticamente el sonido o darle la reinterpretación que estás diciendo. Hace una cultura nueva. Lo tenemos, por ejemplo, en Colombia con el vallenato, donde tenemos un instrumento musical Total. como el acordeón, que es de origen alemán, de un origen para otro tipo de música, y al llegar acá se le da esa resignificación, ese sonido se incorpora a esa cumbia, a ese sabor caribe, y tenemos un ritmo como el vallenato, completamente nuevo. Igual que en la parte o en el cono sur del continente, con el tango, que es una Entonces, el manifestación. bandoneón, que es ese mismo sonido muy parecido al del acordeón colombiano, bueno, colombiano no, sino alemán, nacionalizado colombiano, ese bandoneón va a tener ese sonido de ese tango, esa milonga, que comienza a caracterizar esa zona del país, el Río de la Plata. Y si nos vamos para arriba, ¿sí? Nos vamos para en Nuevo Orleans, en Estados Unidos, El jazz. empezamos a ver una interacción de la música negra, del ritmo negro, ¿sí? Con los ritmos europeos. Y tenemos un resultado que es el jazz. Entonces ya podemos hablar, básicamente, podríamos hablar de más ritmos, Claro, aquí pero estamos hablando, tocando como esos puntos iconográficamente y geográficamente relevantes, pero cada... entonces mira cada centro Exacto, dentro del rizoma, ¿sí? Pero todos están permeados por la influencia afro, por la influencia europea y por la influencia indígena. Es decir, claro. no hay unos cambios que uno diga son brutales, sino que fue como, venga, esto puede sonar de esta forma, podemos colocar esto y empiezan a nacer los ritmos. Y estamos hablando de una América descentralizada musicalmente. Totalmente. Entonces podemos hablar que hay arriba hay unos ritmos con mucha influencia anglo,
con mucha influencia pues europea, pero diferentes a lo que estamos viendo en América Latina. Pero si te das cuenta, dentro del ejercicio rizomático, que es brutal, esa conexión y esas transicionalidades que produce la amalgama y la mezcla o el mestizaje cultural, para ser más exactos, esto es mestizaje cultural, me propone que tengo un sonido local, ¿sí? Sí. Que tengo un sonido de afuera que se me va a convertir en sonido local cuando ya lo amalgamo, ya me vuelve más local, haciendo énfasis en que lo local todavía no es global, ¿sí? Y local hace referencia a que puede mezclar cosas diferentes de este globito que se llama Tierra en un punto. Y después, que es la siguiente transicionalidad, es pasar de lo local a lo global. Sí. ¿Sí? Entonces, el jazz inunda el mundo. Pero antes, o antes no, o durante ese proceso, el rizoma sigue funcionando. Total. Por eso es interesante tener como claro esos centros, ¿no? Como esos centros de lo que era Nueva York, lo que era el sur de los Estados Unidos, El Mississippi. lo que pasa en México, lo que está pasando y se está fraguando en México, lo que pasa en el Caribe, específicamente en esas dos islas, Puerto Rico y Cuba, que cada una está trabajando independientemente de los ritmos afro, pero de manera diferente. Lo que está pasando en este centro, en esa Centroamérica delgada, pequeña, pero completamente convulsionada, en esos finales del siglo XIX, inicios del XX, lo que pasa aquí en el Río Grande de la Magdalena, esa conjunción entre río, mar y montaña, porque eso pasa aquí en Colombia. Aquí se dan los tres, esas tres, En una sola cosa. esa sola unión, y lo que va pasando hacia abajo por el Perú, que también esa cumbia también se comienza a extender y va llegando abajo, 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 que también está el rizoma funcionando con toda esa cadena y esa fuerza europea, pero mezclada con esa pampa. Y no olvidar, obviamente, esa fuerza y ese poderoso reino de Brasil, que en su momento es algo muy aislado de América Latina, por esa super influencia portuguesa, pero que obviamente el afro está ahí Y completamente. que lo condensa en un ritmo brutal. Claro, O sea, ese lo bossa condensa nova es una cosa en la samba. en la samba, claro. Pero ahí hay una cosa, si mi cabeza no falla, espero, y si alguien tiene el dato, súper chévere que diga como no, está equivocado. Hay una cosa que se llama el candombe. Y el candombe es una religión musicalizada. Es un rito religioso musicalizado que también le aporta de una forma maravillosa en la triple frontera, en la parte del cono sur de Sudamérica, le aporta también un sentido a la música de la pampa. O sea, Claro. es una cosa loquísima, es como de esa selva, como de esa influencia negra, como de esa influencia europea, portuguesa, la religión, las mezclas, llegan y salen de su contexto, porque ahí hay una triple frontera poderosísima, que es la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, con la Garganta del Diablo, es la desembocadura Las cataratas del Iguazú. en Cataratas de Iguazú. Y allí, como eso también hace que confluya y llegue otra música, otro ritmo, a nutrir parte de lo que es la música del cono sur. Es Claro. impresionante. Y vemos, y lo más importante es cómo todo esto se da en esos procesos, y es tan importante la religión. Porque eso que estabas hablando ahorita de la religión en el cono sur, también está pasando en Cuba.
esa construcción de santería que se está dando, esa mezcla entre esa religión afro y entre la religión católica, cómo comienzan a construir esos ritmos, ¿no? Y cómo comenzamos a tener ese viva Changó, ¿no? Ese manejo religioso que da que esta música comience a permearse y a meterse y a salirse de esos rituales, de esos espacios, de esos palenques y comience a salir y a llegar a los pueblos circundantes. ¿Y cómo se comienza a meter? Lo mismo que pasa en ese Buenos Aires por el arrabal, por la calle, que va entrando por el puerto y se va metiendo hacia adentro. En el Río Entonces, Grande de la ahí podemos Magdalena se va hacer, metiendo hacia adentro también, llegando hacia esa montaña, como es un Bogotá, como es una zona de Cundinamarca, y cómo se comienza a formar esos bambucos, pasillos, en fin, el rizoma entonces, en plena acción. ahí podemos ver claramente y hacer como nuestro primer stop. Y es como, venga, el rizoma está funcionando a full, ¿sí? Pero, ¿cómo son las transiciones? Entonces, estas transiciones realmente se dan por interacción entre humanos, es decir, es una interacción social. Claro, ¿Mm? Yo no puedo desconocer las costumbres del otro, su acervo y su bagaje cultural, su capital simbólico. que en un Diría, inicio sí se da, ¿no? Porque es que aclaremos que esto que estamos hablando es la amalgama colonial, poscolonial. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles y llegan los ingleses, llegan con la intención de acabar con acabar con todo, todo. ¿no? Entonces, claro, todo eso lo que se logra salvaguardar de los indígenas, lo que los afros hacen allá en sus ritos ocultos, comienza a salir más adelante en un proceso. Y después en esos finales del siglo XIX, mediados del XIX, es que comienzan a haber estas afloraciones culturales Pero diferentes. eso se llama capitalismo simbólico. Sí, claro, ¿Eh? Perdón, capitalismo no, capital capital simbólico. simbólico. Capital simbólico. Y este capital simbólico es importante entenderlo. Y el que lo plantea de una forma maravillosa se llama Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu nos plantea como, venga, usted como sociedad, usted como ser humano, usted como artista, usted como escritor, usted como músico, usted como X, tiene unos capitales. Entre ellos el más importante es su capital cultural y su capital simbólico. Su capital cultural habla de quién es usted, de dónde viene. Su capital simbólico es cómo lo representa. Eso es muy importante. Ya. En ese orden de ideas, cuando vemos que se encuentran dos capitales simbólicos, dos capitales culturales, tres, cuatro, y empiezan a transicionar uno dentro del otro, dentro de la imagen del rizoma, entendemos que hay unas formas culturales que se convierten en un nuevo capital simbólico y que se Claro. convierte también en un nuevo Y ahí capital es cultural. donde regresamos a nuestro tercer capítulo. Creatividad. ¿Dónde está la creatividad? En el cruce del ser, en el cruce cultural, que es ese capital simbólico, ¿cierto? Y el capital cultural, claramente. Claro, por eso, es ese cruce cultural con ese capital y con el ser, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver por qué con este tema estamos cerrando esta temporada. Ahora sí, más o menos comenzamos a entender por qué hablamos de creatividad, por qué hablamos de eurocentrismo, por qué hablamos de centros y Rizoma. periferias, terminamos con el rizoma y hoy entendemos cómo la cultura se mueve de esta manera, no solo la visual, sino también todos los procesos culturales que se dan en las interacciones sociales. Siento que dentro de lo visual, digamos que explicar las transiciones visuales es un tanto más complejo porque la imagen tiene unas complejidades per se. La música es el doble de compleja, pero es más fácil entender las interacciones cuando tienes claro de dónde vienen esos hilos que van haciendo conexiones y se amarran en el rizoma desde el capital cultural y desde el capital simbólico. Cuando nosotros hablamos de que hay una mezcla y una transicionalidad,
podemos ya empezar a entender que esa transicionalidad finalmente se va a convertir para los nuevos habitantes del territorio, llámese cuál se llame el territorio, se va a convertir en parte de su capital cultural y también va a ser parte de su capital social y de su capital simbólico. No es lo mismo el americano, me refiero al estadounidense, que tiene dentro de su ADN musical marcado el jazz, con unas connotaciones totalmente diferentes por toda la estigmatización que este tuvo, ¿sí? A una persona de Centroamérica o una persona de Suramérica que por la forma en la que está distribuido su país, por la forma en la que está distribuida su región, empieza a tener un acervo cultural frente, no sé, al proceso, si en el caso Colombia, la cumbia. A usted le dicen Colombia fuera, a usted le dicen colombiano fuera de su país, le van a decir cumbia o le van a decir vallenato. Claro. Porque son las cosas La que cumbia es un salieron elemento, cambiando. claro, la cumbia sale gracias al señor Lucho Bermúdez en su momento, que hace unos movimientos con su música, con su banda, pero primero hace esos movimientos acá internamente, ¿no? Vemos, Pero los trae, claro, los él trae, los trae. pero hace unos movimientos que es poner la música caribe, En el traerla, salón otra vez, traerla a la devolverlo al salón. ciudad, traerla a la ciudad, una música que era considerada popular, más o menos lo que pasa en Buenos Aires con el tango, que era considerado el arrabal y es llevado a los grandes escenarios. Y lo mismo que pasaba con el jazz en Y lo mismo que pasaba con el Norteamérica, jazz en New Orleans, que es llevado a que los era grandes música escenarios. Y lo que pasa también con el inicio del bolero, ¿no? Porque el bolero también era considerado de algo muy popular y comienza a escalar y a tomar ciertos niveles. Pero esas transiciones se dan también por la misma necesidad. Creo que aquí hay una cosa importante. La creatividad tiene una necesidad y es la necesidad humana de expresar De expresar, de representar y de mostrarse. y demostrar. Entonces, cuando yo tengo una cumbia de la playa tocada con las tamboras, la arena y con las flautas de millo y los maracones, por ejemplo, ¿sí? A la orilla del mar Caribe, pues súper cool, ¿no? Pero entonces cuando un personaje como Lucho Bermúdez se va para los Estados Unidos, ve las formaciones de las Big Band, Sí. estas grandes bandas de 25, 30 músicos, Para dice, contextualizar, estamos hablando más o menos años 1900, década de los 40 y 50. En Colombia, Lucho Bermúdez es un exponente de un ritmo, bueno, de esta cumbia que estamos hablando. y este hombre se trae el concepto de Big Band, una Big Band como tiene que ser, y dice, montémosla con ritmo de cumbia y la transiciona al interior del país, es decir, a la capital, a Bogotá, y le da una conceptualización totalmente diferente. O sea, la saca de la playa para meterla al salón y se convierte en algo que se llama básicamente cumbia de salón. Cumbia de salón. Y el Vamos a hombre ver que se comienza a dar en los escenarios de la high class bogotana. Ejemplo, Hotel Tequendama. Salón Rojo del Hotel Tequendama comienza a aparecer este señor con una banda, con ritmos tropicales, en plena ciudad, donde eso obviamente no se veía antes. donde la montaña es la reina y el clima frío es el rey, y entonces aquí no había nada de tener tanto sabor, básicamente. Pero el hombre se trae ese sabor para acá y lo pone y lo plantea de una forma diferente. Y hace otras transiciones que me parecen también muy importantes. Y es que este señor se va para México con su Big Band a tocar cumbia de salón y les deja la cumbia, o sea, les deja la base rítmica a los mexicanos y ellos hacen una interpretación de la cumbia. De la cumbia tenemos la cumbia mexicana. Entonces hay cumbia mexicana. Pero no se queda ahí. Y eso es lo lindo del rizoma. Y del rizoma y de la transicionalidad.
el hombre se va para el cono sur, para Buenos Aires, para la Argentina, les deja la semilla rítmica de la cumbia y mágicamente en México y en Argentina pasa algo, digámoslo, es extraño dentro del rizoma, pero es lo mágico del mismo rizoma. Él la saca de Colombia de la playa y la mete al salón. Cuando la lleva a México y cuando la lleva a Argentina, la sacan del salón y la devuelven a la calle. Sí. Entonces, en la Argentina tenemos la cumbia villera, por ejemplo, con otras connotaciones, otras instrumentalidades, pero Y rizomática. lo que estás diciendo es muy cierto, porque es que el rizoma ya había actuado, digamos, aquí estamos tomando un caso específico, espacio-tiempo, los 40, los 50 y los 60. Pero ya había pasado con el tango, por ejemplo. El tango a principios del siglo XX había salido de allá de esa zona del Río de la Plata y había comenzado a pasearse por todo el mundo, por toda América, y había dejado ya sus semillas, ¿no? Ya había pasado acá en Colombia, Medellín, ciudad que es completamente considerada tanguera, pues, mejor dicho, con kilómetros y kilómetros de distancia, pero se vive el tango de una manera, diría alguien, más que en el propio arrabal de Buenos Aires. Exacto. Pero eso también vas dejando sembrado, sembrado, sembrado. Por eso lo vemos a lo largo de toda la historia del siglo XX en las grandes canciones que han sido muy populares, como en su principio fueron tango. Después mutan a ese ritmo que se estaba generando en las Antillas y que llega a México con mucha fuerza, como es el bolero. Y como tango... Y la generación de boleristas que está Claro. en México es una cosa Y por eso, impresionante. pero entonces vemos como una canción como Nostalgias, que es un tango en un inicio, por allá en 1912, 15 es grabada por primera vez. La graban en los años 40 como bolero en México. Y como con todas esas transiciones por allá en el año 1977, 78, un señor puertorriqueño la graba en Nueva York como bolero en salsa. Un siglo Transicionalidad. por eso, un siglo completo la misma canción. Tres Transicionalidad. géneros diferentes. Es algo Transicionalidad. espectacular, es algo donde se ve, donde lo podemos explicar perfectamente lo que es el rizoma, lo que es el tiempo, lo que son las transiciones. En ese orden de ideas, y me parece importante poder evidenciar un poco que, digamos, en el caso particular me devuelvo al ejemplo de la cumbia. Nace en Colombia, la meten a un salón, se la llevan para Argentina, se la llevan para México, transiciona, se convierte en una parte importante del capitalismo, del capital simbólico y del capital cultural de una serie de personas con unas características socioculturales marcadas. Y entonces ya no es local, ya se volvió global. Entonces ahí podemos empezar a entender un poco el concepto de qué es eso. Nace local en una playa, digámoslo de esa forma. Dentro de su misma localidad la intervienen con el salón y la vuelven una cosa de salón. Élite. Local, elitista, local, sigue siendo local. Se la llevan para México, se la llevan para Argentina y ahí ya no es local. Ahí cuando los otros cogen la semillita y dicen, esto lo podemos adaptar y se llama algo local. Pero cuando ya lo veo extendido por toda Sudamérica y cuando ya la conocen en toda la región, no estamos hablando de un movimiento local, ya estamos hablando de un movimiento global. Entonces, hay unas transicionalidades. Primero tengo que ser local, después voy a ser local con los mismos y después voy a convertirme en algo global. Similar a lo que tú estás hablando, de esa transición de una canción durante 100 años. De varias, pues esto es un ejemplo, pero
El tango es el con ese mejor ejemplo, ejemplo, claro. ¿sí? Entonces, es local, una canción local que te habla de una cosa particular, pero toca, permea, se arrastra, la llevan y se convierte en un bolero, influenciado por toda la música caribeña, Total. ¿sí? Y entonces ahí sigue, ahí ya empieza a ser local. Pero cuando yo la escucho en los 70 en Nueva York, sin centralizar Nueva York, quiero aclarar eso, ¿sí? Sin volverlo, o sea, sí es un centro, pero no queremos más centros marcados autónomos que absorben. Pero cuando yo escucho esta canción, Es hecha en Nueva York por un boricua, ¿no? O sea, por un puertorriqueño. exacto, ahí va la Por un cosa. puertorriqueño que traía Entonces, toda la influencia cubana, mexicana, muy fuerte, y está en como Nueva York. como los americanos, no sé si esto suene bien o suene mal, afortunada o desafortunadamente, tienen los canales de comunicación claros del rizoma. Nos devuelven una canción que nace en el Cono Sur, que pasa por Centroamérica y cuando llega al norte se convierte en una salsa. ¿Ah? Y de ahí se la llevan para todo lado. Al Exactamente. punto Y de, ahí se al vuelve a punto regar otra vez por esa América Latina salsera, por esa América Latina mezcla de mezclas. Entonces, creo que el ejemplo de la canción es muy pertinente en tanto nos permite evidenciar localismos, localismos y la globalización. En este caso, una canción. Ni tú ni yo eh, la escuchamos apenas salió. En ninguna de sus tres versiones. ¿Sí? Pero empieza a ser parte de nuestro acervo cultural, de nuestro capital cultural. Para los que les gusta la salsa, hace parte de su capital cultural. ¿Mm? Para los que Para les los gusta el que no, bolero, también. para los que no, es como me están hablando en chino. ¿Sí? O no entiendo el concepto frente a esa canción específica. Pero si nos ponemos a investigar y a seguir la línea muy, muy finamente, vamos a encontrar canciones que fueron salsa en ritmo de ska. Claro. Un ejemplo clarísimo y es La Temperatura de los hermanos Lebrón y tiene una interpretación o un remake o un cover, si es la palabra más adecuada, cover, hecho por una agrupación mexicana que se llama Desorden Público y la hicieron hace poquito. Entonces, hace poquito me refiero a hace unos 3 4 años. ¿Mm? Pero entonces uno ve esas interacciones y cuando yo puedo decir, no, la temperatura por Desorden Público de Venezuela, sí la he escuchado. Lo mismo el caso de boleros, Los casos de los vallenatos que terminan en el los cono casos de sur, los en vallenatos. reggae, montados en una base rítmica de reggae. En fin, o sea, es la mezcla de la mezcla de la mezcla. Y lo que esto es lo único que nos puede estar indicando hoy. ¿Mm? Es que nosotros tenemos que hacer primero un ejercicio de conciencia, me refiero a conciencia eh, dentro de nuestro capital simbólico y dentro de nuestro capital cultural, entender de dónde venimos. ¿Mm? O sea, no porque yo sea, bueno, tú seas negro y yo sea blanco. Eso no quiere decir que los dos no estemos compartiendo la misma raíz cultural. Claro. ¿Sí? Y ahí, cuando empezamos a entender cuáles son nuestras raíces culturales, podemos empezar a entender los procesos que nos llevan a ser la cultura que somos hoy, que es un ejercicio netamente rizomático. Es que cuando, Pasa con la cuando música. las personas hablan y quieren hablar, es que la música de hoy, es que la música de hoy es el producto de la de ayer, y la de ayer la de antes de ayer, y así Y sucesivamente. así sucesivamente. O sea, todo es una evolución,
es una construcción, Transición. transición que se Yo, va dando. yo veo más que la música, y me perdonarán los músicos que puedan estar viendo esto. Es una discusión que ya me di en algún momento y lo quiero poner de manifiesto acá. Para mí la música no evoluciona. O sea, no hay una evolución musical. Lo que yo siempre he visto es muy mi punto de vista, me lo pueden debatir, lo escriban allá abajo. Este man está equivocado. Lo que quieran escribir es bien recibido, pero es mi postura. La música no evoluciona. La música tiene puntos transicionales que la transforman, no evolucionan, Ok. ¿sí? Ese es un Dentro de concepto, mí, pero no lo vamos a definir, no lo vamos a tocar acá no, porque esto se nos generaría otro exacto. tema y otro desarrollo. Creo que yo me adhiero al concepto de que la energía no se crea, no se destruye, sino se transforma. Sí. Para mí, la música es exactamente igual que la energía. No la puedo crear, no la puedo destruir. Simplemente voy a ver cómo se va transformando, pero a través de procesos socioculturales. Sí. Esa Procesos es mi postura socioculturales que vamos a frente a eso. tocar más adelante, porque este tema es muy largo, muy complejo, y lo que podemos hacer es, por ejemplo, tomar un género en particular y analizar todo ese proceso rizomático que ha tenido. Entonces te propongo, Andrés, que por ejemplo lo hagamos con la salsa, pero ya no sería en este capítulo, sino en el próximo capítulo. De pronto en Pero esta, no en el próximo no en el capítulo próximo capítulo, sino en la siguiente temporada, en el y capítulo en la siguiente temporada. específicamente donde vamos a hablar de música. Entonces podemos hablar específicamente de un ejemplo como la salsa, que es un ritmo demasiado poderoso, demasiado fuerte, que se riega por las Américas, pero no solamente se queda en las Américas, sino salta el charco, como se diría, y pasa a Europa y pasa incluso hasta Asia. Entonces, Andrés, creo que nos Cuéntame. queda claro todo lo que hemos hecho durante esta primera temporada. Cómo comenzamos hablando de los imaginarios, de lo que era la publicidad, para entender qué era todo este cuento de la cultura visual. De dónde venía la cultura visual, que no era solamente el arte, sino había muchas más cosas en el tema de la imagen y la influencia que tenía la imagen. Pasamos por encimita algo del ataque de las obras, pasamos por creatividad, eurocentrismo, el rizoma, centros, periferias, y hoy estamos en esto que es tan interesante y complejo. Winnie, creo que hemos hecho un recorrido desde nuestras interpretaciones del saber y que logramos concluir hoy con un tema que evidentemente sí es muy complejo, muy extenso, pero que sirve para que tengamos unos puntos y unas formas de vista, que es Claro. lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes que están allá al otro lado. Y Y que también no lo... salirnos de eso de la cultura visual un poquito, solo por lo menos en este capítulo, y en algo como la música que es tan entendible para las personas del general, y traer eso, entonces ahora sí, explicarlo de esta manera, es más fácil explicar ya el tema de la cultura visual en la parte rizomática, porque me parece a mí, fue fácil entenderlo desde el punto de vista musical. Entonces, lo mismo pasa Claramente. con las otras expresiones culturales. Sí, lo mismo, si habláramos de literatura, pasaría exactamente lo mismo. Pero en la literatura es mucho más marcado, ¿sabes? Claro, pero a lo que voy era que la música es un tema global, que un niño de 15 años ya nos puede estar entendiendo, de que su música no es que nació ayer, sino viene en unos procesos culturales y estamos en esto que estamos en este presente. Bien, Willy, nada, agradecer por este sexto capítulo de esta primera temporada. Permitirnos agradecerles a ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, los que les dan like. Eso nos ayuda un montón. Gracias a ustedes también por estar ahí como en la sintonía de este proyecto que se llama Canino Observante. Nada, pues como no se preocupen, no nos vamos a ir, tranquilos, vamos a tener otra temporada, vamos a
plantear unos temas que tienen que o que van a seguir amarrados a la cultura visual, a la cultura en general, a transiciones, a rizomas, a poder entender un poco más cómo funciona este mundo cultural y el mundo del arte. Bueno, Por lo demás, Willy, muchísimas gracias a ti por abrir las ventanas de este espacio. también agradecer a nuestro colectivo Pazuzu que siempre nos colabora y en la segunda temporada nos seguirá colaborando en toda la producción y desarrollo de estos podcasts, de estos videos, y a el Arturo Hernández que ha sido un apoyo muy, muy, muy importante para Canino Observante. Nada, agradecer, segunda temporada firme, estaremos tratando de coordinar espacios, tiempos más seguidos para que nos puedan seguir de una manera más ordenada. Pero nada, muchas gracias. Fin de temporada. Estaré anunciando por nuestras redes cuando venimos con la segunda temporada y vendrán más sorpresas para las otras redes. Ya les iré contando. Ok, síganos en YouTube, síganos en Spotify, síganos en Instagram, síganos en TikTok Y en y, Twitter, y en Twitter, se me olvidaba el Twitter. @ En Canino Twitter, Observante. @Canina Observante, ahí nos van a encontrar contenido y estamos trabajando para brindarles a ustedes contenidos de calidad. Por lo demás, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos ladrar, como siempre digo, y nos estamos escuchando o ustedes nos estarán viendo. Porfa, no se olviden de comentar, escribir y demás. Un abrazo para todos, Willy. Un abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo. Bye. Hasta luego.